Bienvenidos una vez más a este espacio de calma y serenidad. El historiador nocturno, si estás aquí, es porque buscas un momento de paz, un refugio donde las preocupaciones del día puedan descansar y tu mente pueda dejarse llevar suavemente hacia el mundo de los sueños antes de comenzar con nuestra historia de esta noche. Te invito a que encuentres una posición cómoda, tal vez ya estés en la cama, recostado entre sábanas suaves, o quizá en tu sillón favorito, con la luz tenue iluminando apenas la habitación. No importa dónde te encuentres, lo importante es que tu cuerpo empiece a relajarse. Poco a poco, con cada palabra que escuches, respira hondo. Inhala lentamente por la nariz y exhala despacio por la boca. Siente como el aire entra fresco y como al salir se lleva consigo el peso acumulado del día. Hazlo una vez más. Inhala y exhala. Cada respiración es un recordatorio de que ahora no tienes nada que hacer, ninguna obligación que atender. Este es tu momento a imagina que las tensiones que cargas en los hombros comienzan a disolverse, como si fueran gotas de agua que se evaporan con la brisa. Siente como tu cuello se afloja, como tu espalda se acomoda y descansa. Deja que tus manos se relajen, que los dedos se suelten. Tu cuerpo entero entiende que ya es hora de rendirse a la tranquilidad mientras escuchas mi voz. Puedes dejar que tus pensamientos vaguen como nubes en el cielo nocturno. Algunas nubes pasan rápido, otras se quedan un poco más, pero ninguna permanece para siempre. Permite que tu mente se abra a la calma, sin juzgar, sin forzar nada. Todo lo que necesitas hacer es escuchar y dejarte llevar. Hoy viajaremos a un Japón muy antiguo, un lugar donde la naturaleza no era solo paisaje, sino un mundo lleno de presencias invisibles, donde cada río, cada montaña y cada árbol guardaban un espíritu sagrado. Allí, los dioses, los kami, caminaban entre los hombres, y la frontera entre lo humano y lo divino era tan delgada como el filo de una hoja de bambú. Pero todavía no nos adentramos en la historia. Antes, quiero que sientas el silencio que rodea tu habitación. Escucha con atención quizá el murmullo distante del viento afuera, tal vez el leve crujido de la madera o el sonido apagado de tu propia respiración. Cada pequeño ruido es parte de esta atmósfera que te acompaña poco a poco. Tu mente se prepara para un viaje tranquilo. No será un viaje de prisas, ni de sobresaltos, sino un paseo pausado por los caminos de la mitología, como si caminaras en la penumbra de un bosque iluminado solo por la luna, donde el tiempo pierde importancia y todo parece eterno. Así que, cierra suavemente los ojos, deja que la oscuridad te envuelva como un manto cálido, y mientras tu respiración encuentra un ritmo lento y natural, escucha con atención, porque la historia está a punto de comenzar. Para comprender la mitología japonesa que nos acompañará esta noche, es importante detenernos un momento en las fuentes que han preservado estas historias durante siglos. No se trata de libros comunes, ni de simples crónicas. Son como ventanas que nos permiten mirar hacia un mundo donde lo humano y lo divino estaban profundamente entrelazados. En el corazón de esta tradición se encuentran dos textos fundamentales. El primero es el Kojiki, cuyo nombre puede traducirse como Registro de los Asuntos Antiguos. Fue compilado en el año 712 de nuestra era, y se considera el libro más antiguo escrito en Japón. El Kojiki está lleno de relatos que mezclan mito, leyenda y genealogías de los primeros clanes japoneses. Es un texto cercano, casi poético, que transmite la riqueza de las historias como si fueran cuentos transmitidos de generación en generación, envueltos en la voz de los ancestros. El segundo texto es el Nihon Shoki, también conocido como Nihonji, terminado en el año 720 NE, a diferencia del Kojiki. Este escrito tiene un carácter más oficial, más político. Fue pensado como una crónica para mostrar al mundo, especialmente a China, que Japón poseía una historia tan antigua y digna como la de cualquier gran civilización. Sus relatos son más extensos, más estructurados, y buscan dar a los emperadores japoneses un linaje divino que legitime su poder. En ambos textos, el Kojiki y el Nihon Shoki pueden parecer diferentes en estilo, pero juntos forman un mapa espiritual. No son simples registros, son el eco de un tiempo en el que se creía que el universo estaba lleno de presencias invisibles. Según ellos, los dioses, los kami, no habitaban en un lugar distante, sino aquí mismo, en cada elemento de la naturaleza. Imagina por un momento caminar por un bosque antiguo de Japón en la brisa,
mueve las hojas, el río corre suavemente, una piedra cubierta de musgo reposa en silencio. Para la mentalidad sintoísta, nada de eso es casual o inerte. Cada árbol, cada corriente, cada montaña está habitada por un kami, una fuerza sagrada que sostiene el equilibrio del mundo. No es un dios distante que observa desde lo alto, sino una presencia cercana, viva, que comparte el espacio con nosotros. Este es el corazón del sintoísmo, la espiritualidad nativa de Japón, a la creencia en lo sagrado de la naturaleza y en la importancia de vivir en armonía con ella. No existen mandamientos rígidos ni libros de leyes severas. Lo esencial es el respeto, la gratitud y la purificación. La vida se concibe como un flujo constante, donde cada acción humana puede mantener o romper la armonía con lo divino mientras dejas que estas ideas reposen en tu mente. Recuerda que no necesitas memorizar nombres ni fechas. Lo importante es la sensación de estar entrando en un universo donde lo natural y lo espiritual se confunden. Imagina un santuario en medio de un bosque, con un torii, esa puerta roja que parece marcar el paso a otro mundo. Al cruzarlo, todo adquiere un aire diferente. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Así, con estos textos como guías y con esta visión de la vida como un tejido sagrado, estamos listos para retroceder aún más. Hasta el principio de todo, hasta ese momento en que no existía tierra firme, ni montañas, ni mares, sino solo un caos silencioso del cual surgiría la creación antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos. Antes de las montañas, de los ríos y de los hombres, solo había un vasto océano de niebla primordial, un espacio inmenso, sin forma ni dirección, donde nada estaba definido. No había cielo, no había tierra, no había arriba ni abajo, únicamente un silencio profundo y una sustancia densa que flotaba sin destino de ese caos sin límites. Poco a poco, comenzó a manifestarse un primer soplo de orden, como si en la oscuridad apareciera una chispa diminuta. La esencia del universo empezó a organizarse, y fue entonces cuando surgieron las primeras deidades, aquellas que nacieron sin padre ni madre, de manera espontánea, como fuerzas puras que emergen directamente del misterio. La primera de ellas fue Amenemine Kanishi, cuyo nombre puede traducirse como Señor del Centro Celestial. Es visto como una presencia silenciosa que establece el equilibrio en medio del vacío. A su lado aparecieron Takami Musubi y Kami Musubi, energías creadoras que representan la fuerza vital y la unión de lo sagrado con lo humano. En estos tres seres, conocidos como los Koto Amatsu Kami, no son dioses que caminan entre los hombres, ni figuras que se describan con rasgos humanos. Son más bien como arquitectos invisibles, esencias abstractas que ponen en marcha el movimiento del cosmos. Tras cumplir su propósito inicial, se retiran silenciosamente, dejando que la creación continúe su curso. Imagina este momento como un lienzo en blanco que empieza a llenarse de líneas suaves, apenas perceptibles. El caos ya no es un desorden absoluto, comienza a adquirir ritmo, dirección, como cuando las olas de un mar embravecido poco a poco se calman y marcan un compás sereno. Después de estas primeras deidades etéreas, el universo siguió generando nuevas presencias. Algunas surgieron solitarias, como luces aisladas en la vastedad, otras nacieron en pares, manifestando la dualidad de lo masculino y lo femenino, de lo activo y lo receptivo. Cada nuevo ser añadía un matiz más a esta sinfonía de creación. No había todavía tierra firme ni cielos azules, pero ya se preparaba el escenario para que la vida tomara forma. El caos inicial se había transformado en un océano en calma, listo para que nuevas energías intervinieran. Era como si el universo respirara lentamente, esperando el siguiente paso. Mientras escuchas estas palabras, deja que tu mente imagine ese silencio primordial, un espacio infinito, sin límites, donde solo resuena el eco de los primeros nombres sagrados. Visualiza cómo, desde esa niebla, surgen destellos de luz suave que dan la sensación de que algo, muy pronto, nacerá Han, y así, desde el vacío y el misterio, comenzó la historia del mundo japonés. El caos dio paso al orden, y las primeras fuerzas divinas se retiraron, dejando lugar a otras generaciones de Komi que tendrían la tarea de dar forma a la tierra, al cielo y a todo lo que conocemos.
El telón estaba listo. La creación apenas comenzaba tras el surgimiento de aquellas primeras deidades abstractas, que establecieron el orden en medio del caos. El universo continuó su danza de creación. Como si el cielo y la tierra invisibles respiraran, nuevos komi fueron apareciendo, generación tras generación. Al principio, las deidades surgían solitarias. Cada una representaba una chispa única, una fuerza aislada que nacía y desaparecía suavemente, como estrellas que se encienden en un cielo nocturno todavía vacío. No había todavía interacción ni compañía, solo presencias singulares que cumplían su papel en aquel tejido cósmico. Con el paso del tiempo, la creación comenzó a manifestar una nueva dinámica en el nacimiento en parejas. Surgieron deidades dobles, complementarias, que reflejaban la importancia de la dualidad en la vida, masculino y femenino, luz y sombra, movimiento y quietud. Esta unión era esencial, pues el universo necesitaba equilibrio, necesitaba reflejar en sus creadores la armonía que más adelante se extendería a toda la naturaleza. En cada una de estas parejas aportaba algo nuevo. Algunas representaban los cielos, otras la tierra, otras los mares y las energías invisibles que conectaban todo. Era como si el cosmos estuviera escribiendo, poco a poco, la partitura de una sinfonía que aún no había sido interpretada por completo. Así transcurrieron 6 generaciones, hasta que finalmente apareció la séptima y última, aquella que marcaría el inicio de la verdadera creación de la tierra japonesa. Esta generación estaba formada por Izanagi, cuyo nombre significa el varón que invita, Izanami. La mujer que invita. En ellos no eran deidades distantes o abstractas como los primeros komi, eran figuras más cercanas, con formas y gestos que los acercaban a lo humano, aunque seguían siendo divinos. Su unión no era solo simbólica, sino que representaba la capacidad real de dar forma, de engendrar y de poblar el mundo. En los dioses que habían aparecido antes, los eligieron como los protagonistas de la gran tarea, dar forma a una tierra que aún era blanda, informe, como una masa flotando en el océano. Esa misión exigía decisión, armonía y valentía. Por eso, Izanagi e Izanami fueron nombrados como los creadores de lo que más tarde se conocería como las islas del Japón. Imagina, por un instante, a esta pareja divina en el límite entre el cielo y el mar primitivo, contemplando la vasta extensión de aguas sin orillas. La bruma lo cubre todo, y el horizonte parece infinito. Allí, de pie sobre el puente celestial, reciben el mandato de descender y moldear la tierra. Su historia marca el inicio de un relato lleno de símbolos, la unión de lo masculino y lo femenino, la creación a partir del movimiento y la importancia de la cooperación en la obra divina. Ellos no son dioses solitarios, son pareja, compañeros, reflejo de la complementariedad que sostiene toda forma de vida. Así comienza la aventura de Izanagi e Izanami, los dioses creadores, cuyo destino será dar forma a las primeras islas y, con ellas, a todo el archipiélago japonés. El universo ya está listo, y la creación está a punto de empezar su capítulo más hermoso. Con el mandato de los dioses, Izanagi e Izanami se asomaron al límite del cielo, allí donde no existía aún frontera entre lo divino y lo terrenal. Frente a ellos se extendía una vasta inmensidad acuosa, un océano interminable que se balanceaba suavemente como si respirara. No había tierra firme, no había continentes, solo el vaivén infinito de las aguas primordiales para cumplir con su misión. Se les entregó un objeto sagrado en la Ame no Nuboko, la lanza enjollada del cielo. Era una lanza de un brillo especial, adornada con piedras preciosas que reflejaban la luz como si guardaran dentro fragmentos de estrellas. Con ella, los dioses podrían remover las aguas caóticas y dar inicio a la formación del mundo de pie sobre el Eminuki-hashi, el puente flotante del cielo. Izanagi e Izanami contemplaron el océano sin fin. Con solemnidad, sumergieron la punta de la lanza en aquellas aguas primordiales. La movieron lentamente, agitándola de un lado a otro, como quien dibuja círculos suaves sobre la superficie de un lago tranquilo. Cuando levantaron la lanza, gotas espesas cayeron desde su punta, y esas gotas, al tocar el mar, no se disolvieron, se solidificaron, formando una masa firme que poco a poco emergió del agua. Así nació Negoroshima, la primera isla, un pedazo de tierra que se alzó como cimiento de lo que más tarde sería el archipiélago japonés,
An con alegría. Izanagi e Izanami descendieron a aquella isla recién creada. Allí levantaron un pilar celestial, conocido como Aminomioshura, y a su alrededor construyeron un palacio que sería el centro de su unión. Llegó entonces el momento de realizar el rito sagrado que consagraría su matrimonio y su tarea creadora. Los dos dioses comenzaron a rodear el pilar en direcciones opuestas. Según la tradición, debían encontrarse frente a frente y saludarse en un orden preciso. Izanami fue la primera en hablar, dirigiéndose con dulzura a Izanagi. Sin embargo, al romperse el protocolo, el resultado de su unión fue un ser débil y deformado. Conocido como Hiruko, el niño sanguijuelan dolidos pero no derrotados. Los dioses comprendieron que el ritual debía repetirse de la manera correcta. Esta vez, Izanagi habló primero, siguiendo el orden establecido, y entonces, de su unión nacieron las 8 grandes islas de Japón en Oaji: Iyo Shikoku, Oki, Tsukushikai, Shiki, Tsushima, Sado y Yamato Toyo Akitsushima Honchi. Cada una de esas islas era como una joya que emergía del mar, un fragmento de tierra firme, destinado a convertirse en hogar de pueblos, montañas y ríos. Japón empezaba a tomar forma, no ya como un sueño divino, sino como una realidad palpable. Imagina ahora a Izanagi e Izanami contemplando aquellas islas recién nacidas, envueltas en la luz suave del amanecer. El mar, que antes era un caos sin sentido, se convertía poco a poco en un paisaje armonioso. La tierra tenía cuerpo, y el universo. Un nuevo propósito fue, así como desde el puente del cielo. Los dioses dieron el primer paso hacia la creación del mundo que conocemos, tras la creación de las 8 grandes islas. Izanagi e Izanami continuaron con su sagrada tarea en poblar la tierra con presencias divinas. Cada unión entre ellos daba origen a un nuevo kami, y cada kami representaba un aspecto de la naturaleza. Era como si el mundo, poco a poco, se llenara de voces, de energías vivas que daban sentido a lo que hasta entonces era solo tierra. Y Maran, de sus uniones, nació Yamatsumi, el dios de las montañas, señor de las cumbres elevadas y de los bosques que se extienden en sus laderas. También dieron vida a Kaya no Hime, la diosa de las hierbas, que cubre los campos con verdes mantos y alimenta a los hombres y a los animales. Más tarde apareció Shinatsuhiko, el dios del viento, que sopla suavemente en la primavera o ruge con fuerza en las tormentas del verano. Cada nuevo kami surgía con un propósito. Algunos cuidaban de los ríos y las corrientes de agua, otros protegían los campos de arroz, esenciales para la vida de los hombres. Así, la tierra ya no era un espacio vacío, sino un lugar vibrante, habitado por fuerzas invisibles que daban forma a cada rincón del paisaje pero en medio de tanta creación, llegó un nacimiento distinto, uno que trajo dolor en lugar de júbilo. Izanami, la diosa madre, quedó encinta de un nuevo kami en Kagatsuchi, el dios del fuego. Desde el principio, la intensidad de su esencia ardiente resultó peligrosa. Cuando llegó el momento de darlo a luz, las llamas de su cuerpo abrasador hirieron gravemente a Izanami. El dolor fue insoportable. A medida que Kagatsuchi emergía, el fuego consumía a la diosa, quemando su interior hasta dejarla al borde de la muerte. Izanagi, al ver el sufrimiento de su amada, se llenó de furia y tristeza. En un arrebato de desesperación, tomó su espada y decapitó al recién nacido ámpero en el universo japonés. Incluso la destrucción engendra vida. De las gotas de sangre de Kagatsuchi surgieron nuevos kami, algunos ligados a volcanes y a la fuerza destructora del fuego, otros relacionados con armas y batallas. La paradoja de la creación se hacía evidente en la vida y la muerte, la belleza y el dolor. Estaban inseparablemente entrelazados en Izanami. Debilitada por las heridas, no pudo recuperarse, y así, la diosa madre de tantas formas de vida cerró sus ojos y descendió al reino de la oscuridad. Fue el primer gran quiebre en la historia de los dioses en la pérdida. El vacío, la ausencia de aquello que había sido luz y fecundidad. Imagina ahora a Izanagi, solo, con el cuerpo de su compañera entre sus brazos. A su alrededor, las montañas, los vientos y los ríos recién nacidos seguían existiendo, pero para él, el mundo se había vuelto frío y silencioso. La creación había pedido un precio, y ese precio era el sacrificio de Izanami.
Así, en el corazón mismo de la vida, apareció por primera vez la sombra de la mupalabra la muerte de Izanami, dejó a Izanagi sumido en un dolor profundo. La compañera con la que había dado forma a las islas y a tantos Komi, ya no estaba a su lado. El mundo, aunque lleno de vida, le parecía vacío. Incapaz de aceptar la separación, Izanagi tomó una decisión desesperada al viajar al Yomi no Kuni, el país de las sombras, para intentar traer de vuelta a su amada en el camino hacia Yomi. Era oscuro y silencioso. No había luz de sol ni de luna, solo una penumbra infinita que parecía tragarse todo sonido. Imagina a Izanagi descendiendo por un sendero cubierto de bruma, con el corazón lleno de esperanza y miedo. Cada paso lo alejaba del mundo de los vivos y lo acercaba al reino de lo irreversible Ali. Cuando finalmente encontró a Izanami, su corazón se iluminó. Allí estaba ella, envuelta en sombras, pero aún reconocible como la diosa que había amado. Con ternura le suplicó que regresara con él al mundo de los vivos. Izanami, con voz apagada, respondió que había comido el alimento de Yomi, lo que la ataba a aquel lugar para siempre. Aún así, movida por el amor, le dijo que pediría permiso a los señores del inframundo, pero le advirtió a no me mires mientras voy a hablar con ellos a Zenagi. Prometió obedecer, pero el tiempo pasaba y la impaciencia crecía. Incapaz de contenerse, encendió una antorcha para contemplar a su esposa. Lo que vio lo llenó de horror y tristeza. En el cuerpo de Izanami estaba corrompido, habitado por gusanos y rodeado por terribles espíritus del trueno. Ya no era la diosa luminosa que había conocido, sino una figura marcada por la muerte. Al descubrir la traición, Izanami lanzó un grito de furia. «Has roto tu promesa», exclamó, y ordenó a los Yomosushikon, horribles espíritus femeninos del inframundo, que persiguieran a Izanagi. La huida fue frenética, pero incluso en ese momento la historia se llenó de símbolos. Izanagi, para defenderse, arrojó tras de sí 3 melocotones, fruto sagrado en Japón, capaces de espantar lo impuro. Gracias a ellos, logró escapar de sus perseguidores. Finalmente, llegó al límite entre el mundo de los vivos y Yomi, una pendiente estrecha que conectaba ambos reinos. Allí, con todas sus fuerzas, Izanagi tomó una enorme roca, conocida como Chibikinowa, y selló la entrada para siempre. Esa roca se convirtió en la frontera definitiva entre la vida y la muerte. Desde el otro lado, la voz de Izanami resonó con ira y dolor. «Si me has rechazado, juro que cada día mataré a 1000 personas a Izanagi». «Con firmeza», respondió. «Entonces yo haré que nazcan 1500 así quedó establecido el ciclo eterno, la muerte que reclama vidas y la vida que siempre renace, manteniendo el equilibrio del mundo». Imagina ahora a Izanagi, de pie frente a la roca, con el corazón dividido. Había perdido a su compañera, pero había asegurado que la vida continuara. En aquel instante, el universo entendió que la existencia estaría siempre acompañada por la sombra de la muerte, y que de esa dualidad nacería la eternidad. Después de haber sellado el mundo de los muertos con la gran roca, Izanagi regresó al reino de los vivos, pero no volvió intacto. Había visto la corrupción de Yomi, había tocado la sombra de la muerte, y en su ser llevaba la mancha de aquel lugar oscuro. Sentía que su cuerpo y su espíritu estaban impregnados de impureza. En la tradición japonesa, la pureza no es solo cuestión de limpieza física, sino también espiritual. El contacto con lo impuro, con la muerte, con la oscuridad, desequilibra la armonía entre el hombre y los dioses. Por eso, Izanagi sabía que debía purificarse. Así, se dirigió a un río de aguas claras y comenzó el ritual del Mesogi. La gran purificación. Se despojó de sus vestiduras y entró en la corriente fría. Cada paso en el agua era como una descarga, como si las sombras se desprendieran de su piel. Se lavó el rostro, los brazos, los pies, y con cada gesto sentía como la oscuridad se desvanecía. El sonido del agua fluyendo era un canto suave que acompañaba el renacimiento de su espíritu. Y fue en ese momento, en medio del Mesogi, cuando surgieron nuevos kami, de una pureza especial. Al enjuagarse el ojo izquierdo, nació Amaterasu, la diosa del sol, radiante y serena, destinada a gobernar el cielo y a iluminar el mundo con su luz. Su presencia traía claridad y esperanza. Como un amanecer eterno del ojo derecho de Izanagi, emergió Tsukuyomi, el dios de la luna, guardián de la noche y de la calma. Su brillo era más tenue, más suave
pero necesario para equilibrar el fulgor del sol. Él representaba la serenidad del cielo nocturno, el silencio que acompaña a los sueños. Finalmente, al purificar su nariz nació Susa, no, dios de las tormentas y de los mares. Su carácter era fuerte e impetuoso, como las olas que golpean con furia la costa, o los vientos que arrasan con todo a su paso. Su destino era gobernar los océanos y las tempestades. Así nacieron los tres nobles hijos de Izanagi, deidades que tendrían papeles fundamentales en la historia del Japón. En Amaterasu, la luz del sol; Tsukuyomi, la calma de la luna; y Susanoo, la fuerza del mar y de la tormenta. Tres hermanos, tan distintos entre sí como necesarios para mantener el equilibrio del mundo. En Izanagi, al contemplarlos, comprendió que su dolor y su purificación no habían sido en vano. De la tragedia había surgido nueva vida, más poderosa y significativa. Repartió entre ellos los reinos en el cielo luminoso para Amaterasu, la noche tranquila para Tsukuyomi y el océano inmenso para Susanoo. Imagina este momento como un amanecer eterno, el sol ascendiendo en el horizonte, la luna esperando su turno para custodiar la noche, y el mar rugiendo con fuerza en la distancia. Tres fuerzas en equilibrio, tres presencias divinas que marcarían para siempre la mitología japonesa, aún de las lágrimas y la purificación de un dios. Nacieron los guardianes del cielo, de la noche y del océano. Y así, el mundo volvió a brillar. Los tres hijos de Izanagi habían recibido sus dominios: el cielo luminoso para Amaterasu, la noche serena para Tsukuyomi y los mares tempestuosos para Susanoo. Sin embargo, la armonía entre ellos pronto se quebró. El carácter de Susa no era indomable. Lleno de furia y rebeldía, abandonó su misión en los océanos y comenzó a causar desorden en los cielos y en la tierra. Susanoo, en su ira, arrancó campos de arroz recién plantados, destruyó canales y arruinó cosechas que los hombres cuidaban con esmero. No contento con eso, irrumpió en el palacio celestial y, en un acto de violencia, profanó el sagrado telar donde las tejedoras celestiales trabajaban para vestir a los dioses. En medio de aquel caos, una de las jóvenes murió, y el dolor y la rabia de los dioses crecieron. Amaterasu, la diosa del sol, no pudo soportar tanta ofensa. Dolida y llena de tristeza, decidió retirarse. Se ocultó en la cueva celestial llamada Amanobiwato, un refugio de roca profunda, y cerró la entrada con una gran piedra. Allí permaneció escondida, negando su luz al mundo. Y entonces ocurrió lo impensable en el universo. Quedó sumido en la oscuridad. Sin el brillo del sol, las tinieblas dominaron la tierra y el cielo. Las plantas comenzaron a marchitarse, los ríos perdieron su resplandor y los hombres y dioses se vieron envueltos en un silencio frío y desolador. El mundo entero parecía contener la respiración. Esperando que la luz regresara, los dioses se reunieron desesperados frente a la cueva. Necesitaban un plan para devolver la claridad al universo. Después de largas deliberaciones, decidieron recurrir al ingenio y a la alegría. Fue entonces cuando apareció Aimnosum, la diosa de la danza, y la risa. Anyusum colocó un cubo de madera frente a la cueva y comenzó a bailar con movimientos divertidos, acompañada por cantos y risas contagiosas. Poco a poco, su danza se volvió más desenfrenada, hasta que incluso los dioses no pudieron contener la risa. El bullicio de júbilo creció tanto que resonó en todo el cielo. Amaterasu, intrigada por el alboroto, se preguntó cómo era posible que existiera tanta alegría en un mundo sin su luz. Movida por la curiosidad, apartó la roca apenas lo suficiente para asomarse. En ese momento, los dioses habían colocado frente a la entrada un espejo brillante, el Yata no Kagami, y el collar de joyas sagradas, el Yasakani Magamate. Cuando Amaterasu miró hacia afuera, no vio solo el mundo oscuro, se encontró con su propio reflejo resplandeciente en el espejo. Fascinada por aquella imagen, se distrajo unos segundos. Fue entonces cuando el fuerte dios Aminotikara aprovechó para apartar la roca y abrir la entrada a la luz del sol. Regresó al universo. El cielo volvió a brillar. La tierra reverdeció y la vida recobró su fuerza. Los dioses celebraron la victoria de la alegría y la inteligencia sobre la oscuridad y el miedo. Desde entonces, el espejo, la joya y más tarde la espada formarían los tres tesoros sagrados de Japón, símbolos del poder imperial y de la unión entre lo divino y lo humano. Después del caos que Susanoo había provocado en el cielo,
arrasando los campos de arroz, profanando el telar celestial y causando la retirada de Amaterasu. Los dioses no pudieron perdonarlo. Su comportamiento descontrolado había puesto en peligro el equilibrio del universo. Por ello, se tomó una decisión firme. Susa no debía ser desterrado del cielo. Así, el dios de las tormentas fue expulsado hacia la tierra de Izuma, una región situada en la costa del Japón antiguo. Allí, lejos del resplandor del cielo, Susa no caminaba abatido, con el corazón lleno de rabia y arrepentimiento. Aunque su carácter era feroz, en su interior sentía la soledad de quien ha perdido la confianza de su familia divina un día. Mientras recorría las tierras de Izuma, escuchó los lamentos de una pareja anciana. Sus nombres eran Asinatsuchi y Tenatsuchi. Estaban junto a su hija, una joven de gran belleza llamada Kushana de Haim, y lloraban desconsolados. Susano, curioso, se acercó para preguntar la razón de su tristeza. A los ancianos le contaron que durante años habían sido atormentados por un monstruo terrible, el dragón de 8 cabezas, conocido como Yamata no Orochi. Cada año, el dragón descendía desde las montañas y exigía a una de sus hijas como sacrificio. 7 de sus hijas ya habían sido devoradas, y ahora llegaba el turno de la última. Kusinada y Manal, escuchar la historia, el corazón de Susa no se conmovió. Quizás aquel momento era su oportunidad de redención. Decidió enfrentar al dragón y salvar a la joven. Para lograrlo, ideó un plan ingenioso. Pidió a los ancianos que prepararan 8 grandes tinas de sake, la bebida sagrada, y que las colocaran frente a las casas, una por cada cabeza del monstruo, aun cuando el terrible Orochi apareció. Sus 8 cabezas olfatearon el aroma del sake y, una por una, comenzaron a beber de las tinas. El dragón, embriagado, cayó en un sueño profundo. Fue entonces cuando Susano, con toda su fuerza, se lanzó sobre el monstruo y lo decapitó, una cabeza tras otra, hasta que ninguna quedó en pie. Pero la verdadera sorpresa llegó al cortar la última de sus colas. Dentro de ella, escondida como un tesoro, encontró una espada de brillo incomparable. Era la Kusinagi Noshi, la espada de la hierba cortante. Destinada a convertirse en uno de los símbolos más sagrados de Japón, Susa no tomó la espada y, en un gesto de reconciliación, la ofreció a su hermana Amaterasu. Con ese acto, buscaba demostrar su sinceridad y su deseo de reparar el daño causado. Aquella ofrenda se convirtió en un puente entre ambos, y la espada pasó a formar parte de los 3 tesoros imperiales, junto con el espejo y la joya An. De este modo, Susa no dejó de ser solo el dios rebelde de las tormentas. Su valentía frente al dragón y su ofrenda lo redimieron, mostrando que incluso las fuerzas más caóticas pueden transformarse en protectoras cuando encuentran un propósito justo con el tiempo. En la tierra de Izumo, surgió la figura de un dios que se convertiría en protagonista de nuevas historias, con Inushinamikot, descendiente de Susa no. Su nombre significa Gran Señor de la Nación, y sus relatos están impregnados de compasión, pruebas difíciles y la construcción de un futuro para los hombres. Entre las leyendas más bellas de Kuninushi se encuentra la del conejo blanco de Inaban-se. Dice que un pequeño conejo intentaba cruzar desde una isla hasta la costa, y para lograrlo engañó a los cocodrilos, haciéndoles creer que quería contar cuántos eran. El truco funcionó al principio, pero cuando el conejo reveló su engaño, uno de los cocodrilos lo atrapó y lo desgarró, dejándolo herido y sangrante en la orilla. En ese momento, pasaron por allí los 80 hermanos mayores de Kuninushi, quienes también pretendían la mano de la bella princesa de Enoba. En lugar de ayudar al conejo, se burlaron cruelmente de él y le dieron consejos falsos para empeorar su sufrimiento. El animal, desesperado, estaba a punto de rendirse, hasta que apareció Kunenushi. Conmovido por la desgracia del pequeño, le ofreció palabras amables y sinceras. Lava tus heridas en agua dulce, luego cúbrete con el polen de las flores de juncos, y tu piel sanarán. El conejo siguió sus consejos y poco a poco recuperó la salud. Agradecido, le prometió a Kuninushi que sería él, y no sus hermanos, quien se casaría con la princesa. Así quedó demostrada la virtud más grande de este dios, la compasión. Pero el camino de Kuninushi no fue sencillo. Sus hermanos, envidiosos de él, lo sometieron a pruebas crueles. Lo atacaron, lo traicionaron
y hasta intentaron matarlo en varias ocasiones. Sin embargo, el dios nunca perdió su espíritu noble. En las profundidades, incluso llegó a recibir la ayuda de su ancestro Susa, No y de la hija de este, Suseribiime, con quien más tarde se casaría a más adelante. Kuninushi encontró un aliado inesperado en un dios diminuto llamado Sukuna-Vikona, pequeño como un grano de arroz, pero sabio en medicina, agricultura y magia. Juntos trabajaron para organizar la tierra, enseñar a los hombres el cultivo y curar enfermedades. Fue gracias a esta colaboración que Izuma se convirtió en un lugar floreciente, donde la civilización encontró raíces firmes. El destino de Kuninushi no solo fue el de sufrir pruebas y mostrar compasión, sino también el de erigir un símbolo duradero. En su honor, se construyó el Izumo Taisa, uno de los santuarios más antiguos y majestuosos de Japón. Se cree que allí todavía reside su espíritu, protegiendo a quienes buscan paz, salud y prosperidad. Imagina ahora ese santuario en enormes pilares de madera, cuerdas sagradas colgando de sus techos y peregrinos que caminan en silencio, llevando en sus corazones plegarias de gratitud. La figura de Kuninushi sigue viva, recordando que el verdadero liderazgo no se mide por la fuerza bruta, sino por la compasión y la capacidad de soportar pruebas con dignidad. Anasi, el dios que curó a un conejo herido y que sobrevivió a las traiciones de sus hermanos, se convirtió en el guardián de Izuma. El gran señor de la nación en la tierra de Izumo, gobernada por Kuninushi, había florecido bajo su sabiduría y su compasión. Los hombres habían aprendido a cultivar los campos, a sanar con hierbas, a vivir en armonía con los dioses. Sin embargo, en los cielos, los kami del Takamagahara, la llanura celestial, observaban con atención lo que ocurría en la tierra en Amaterasu. La diosa del sol y los demás dioses celestiales decidieron que el mundo humano debía ser gobernado directamente por el linaje del cielo. Querían que la descendencia divina se extendiera sobre la tierra, unificando cielo y mundo mortal bajo un mismo destino. Pero había un problema: la tierra ya estaba en manos de Kuninushi. Para resolverlo, los dioses enviaron mensajeros a negociar. El primero fue Ame-no-Oi, hijo de Amaterasu. Sin embargo, al llegar a Izumo quedó maravillado por la grandeza de Kuninushi y, en lugar de cumplir su misión, se unió a él, olvidando la orden celestial. Pasó mucho tiempo sin regresar, y su silencio preocupó a los dioses. Después enviaron a Ema no Akahiko, otro emisario, pero este también falló. Se dejó seducir por las riquezas de la tierra y hasta tomó como esposa a una de las hijas de Kuninushi. Lejos de regresar con noticias, conspiró para quedarse en el mundo humano. Su traición acabó cuando una flecha enviada desde los cielos lo alcanzó, recordando que no se puede desafiar la voluntad divina ante estos fracasos. Los dioses del Takamagahara comprendieron que necesitaban un emisario más firme, alguien con la fuerza y la autoridad necesarias para cumplir la misión. Entonces, enviaron a Takamikazuchi, dios de la espada y de la guerra, acompañado de Futsunushi, otro kami poderoso. Los dos descendieron sobre la costa de Izuma, en un lugar llamado Inasa-no-Hama. Allí convocaron a Kuninushi para transmitir el mensaje. Debía ceder su reino a los dioses del cielo. La decisión no era sencilla. Kuninushi, sabio y prudente, no respondió de inmediato. Reunió a sus hijos y herederos para deliberar. Uno de ellos, Takiminakata, se opuso con fuerza. Orgulloso y guerrero, desafió a Takamikazuchi a un combate. La lucha fue breve pero intensa. Ambos se enfrentaron, mano contra mano, en una prueba de fuerza. Takamikazuchi, con su poder irresistible, sometió a Takiminakata, quien fue obligado a huir hacia el lago Suwa, donde más tarde se quedaría como kami protector. Derrotado su hijo y viendo la imposibilidad de resistir, Kuninushi tomó una decisión trascendental. Aceptó entregar la tierra a los dioses del cielo, pero pidió una condición: que en Izuma se levantara un santuario majestuoso donde él pudiera permanecer como guardián y recibir culto. Los dioses aceptaron, y así nació la tradición del Izumo Taisa, templo que aún hoy se levanta como uno de los más sagrados de Japón. En la Kuniuzeri, la cesión del reino marcó un momento clave en la mitología japonesa. El traspaso del poder terrenal a la descendencia celestial fue un acto de sabiduría, no de violencia, de aceptación,
no de sometimiento. Kuninushi cedió el mando, pero su espíritu protector nunca abandonó la tierra, tras la cesión del reino por parte de Kuninushi. Los dioses del cielo estaban listos para enviar a su descendencia divina a gobernar la tierra. Amaterasu, la diosa del sol, eligió a su nieto amado, Ninigi no Mikoto, para descender desde el Takamagara y establecer un linaje que uniría lo celestial con lo humano en este acontecimiento, conocido como Tenson Ka Ring, el descenso del nieto celestial. Es uno de los momentos más importantes de la mitología japonesa, pues marca el inicio de la legitimidad imperial. Imagina el cielo abriéndose suavemente y una columna de luz descendiendo hacia la tierra. En su interior, Ninigi baja con dignidad, acompañado por dioses protectores que guían su camino. Porta en sus manos los 3 tesoros sagrados que simbolizan su autoridad divina: el espejo Yata no Kagami, la joya Yasakani no Magatama y la espada Kusan Aji no Tsurugi. Estos objetos no son simples reliquias, representan la sabiduría, la pureza y la valentía necesarias para gobernar. El lugar elegido para su llegada fue el monte Takachio, en la isla de Kai. Allí, entre montañas cubiertas de niebla y bosques antiguos, Ninigi plantó sus pies en la tierra. Se dice que el aire mismo se llenó de un resplandor especial, como si la naturaleza reconociera la llegada de un nuevo guardián. Con el tiempo, Ninigi tomó por esposa a Kono Anasakuya Ime, cuyo nombre significa princesa de las flores del cerezo. Su presencia simbolizaba la belleza efímera, delicada y pasajera de la vida. Al casarse con ella, Ninigi aseguró la prosperidad de su linaje, pero también aceptó la fragilidad de la existencia en la hermana Mayoere de Kanohone Sakiwa, llamada Iwanaga Ime, la princesa de la roca. También fue ofrecida en matrimonio. Ella representaba la eternidad y la resistencia, la fuerza inmutable de la piedra. Pero Ninigi, atraído por la juventud y la belleza de Kanohano Sakiwa, rechazó a Iwanaga Haim. Este gesto, aparentemente sencillo, tuvo consecuencias profundas. Los dioses decretaron que debido a esta elección, los descendientes de Ninigi serían tan hermosos como las flores, pero también mortales y frágiles como ellas. Así, la humanidad heredó la condición de la vida efímera. Marcada por el paso del tiempo de la unión de Ninigi y Kanohano Sakiwa, nació una descendencia divina que, con el tiempo, daría lugar a Imu, considerado el primer emperador de Japón, guiado por el cuervo sagrado de 3 patas. Yatagarasu, Imu emprendió la conquista y unificación de las tierras japonesas, fundando el linaje imperial que, según la tradición, se extiende hasta la actualidad. En Tenson Ka Ring no fue solo la llegada de un dios a la tierra, sino el inicio de un puente eterno entre cielo y humanidad, un símbolo de que la luz de Amaterasu brillaría no solo en los cielos, sino también en el gobierno de los hombres. Imagina el monte Takachio al amanecer, envuelto en neblina, mientras una figura desciende con los tesoros brillando en sus manos. Es la imagen de un pacto en lo divino abrazando lo humano, y el inicio de una historia que aún resuena en el Japón moderno. Hemos recorrido un largo viaje esta noche, desde el caos primordial donde solo existía una niebla infinita, hasta el nacimiento de los primeros dioses, desde la unión de Izanagi e Izanami creando las islas, hasta las pruebas de Susanoo, la sabiduría de Kuninushi y el descenso de Ninigi con los tesoros sagrados. En cada historia, cada episodio ha tejido un hilo en el gran tapiz de la mitología japonesa. No son relatos aislados, sino capítulos de una misma melodía, donde la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la belleza efímera y la eternidad, se entrelazan para recordarnos que todo en el universo tiene un equilibrio. Al escuchar estas leyendas, quizá has sentido que no hablamos de un pasado lejano, sino de símbolos que siguen vivos. El sol que amanece cada día es el reflejo de Amaterasu. El murmullo del viento en la noche lleva el susurro de Tsukuyomi. El rugir del mar aún guarda la fuerza de Susanoo. Y en cada montaña, en cada río, en cada árbol antiguo, habita la presencia de los kami que vigilan en silencio ahora, mientras tu cuerpo descansa y tu respiración se vuelve lenta. Puedes imaginar que caminas por un sendero tranquilo. En Japón, a lo lejos, un tori rojo marca la entrada a un santuario. Cruzas la puerta despacio y sientes como todo a tu alrededor cambia. El aire,
es más ligero, el silencio más profundo, y tu mente se libera de cualquier peso adentro del santuario. No hay multitudes ni ruido, solo estás tú, acompañado por la calma y la sensación de que lo divino te rodea. Una lámpara tenue ilumina el camino, y al fondo se escucha el agua clara de una fuente purificadora. Cada sonido, cada imagen, te invita a rendirte al descanso en Es. Estas historias no buscan agitar el corazón, sino aquietarlo. Son como un río que fluye suavemente hacia el mar, llevándose consigo las tensiones del día. La mitología japonesa, con sus símbolos de creación, pérdida y renovación, es también un recordatorio de que todo en la vida, incluso los momentos más difíciles, puede transformarse en algo nuevo. Y así, mientras el eco de estas palabras se desvanece, puedes permitirte cerrar por completo los ojos. No hay nada más que hacer, no hay nada más que pensar. El viaje ha terminado y ahora comienza tu propio descanso. Que la luz de Amaterasu ilumine tus sueños, que el murmullo de Tsukuyomi los haga suaves y que la fuerza de Susa no los proteja hasta el amanecer. Soy el historiador nocturno y ha sido un honor acompañarte esta noche. Duerme en paz, descansa con calma y que tu amanecer sea siempre luminoso.